alucinante. La verdad que todo el paisaje es muy bonito, de verdad, me quedé impresionado. Está dentro de Jauja, pero son lugares que están cerca de Huancayo, ¿no? Está privilegiada, increíble, un poco de vértigo acá en la punta, estoy como que en un lugar donde todos se hacen las fotos. A medianoche. 28 causas. Tienen que visitar ese lugar, es obligatorio si vienen a Huancayo. Esto es Chupaca. Y de verdad estoy encantado por lo increíble y bonito que es todo. El Mirabús ya pasó de moda, ya este es un motobús. Porque es la creencia, ¿no? Para que no nos pase nada y por un tema de los actos, ¿no? Cada rincón de tu cuerpo, con los enigmas del tiempo, ha escondido junto al amanecer.
verdad bastante bonito, bastante chévere. Me gustó la historia que me contaron de la laguna, increíble. De verdad recomiendo ese lugar, se llama Laguna de Paca, aquí en Jauja. Si vienen a Huancayo, es un lugar obligatorio esta parada. La laguna Ñahuipuquio. Así que el segundo día en Huancayo, el paisaje sigue siendo increíble, ¿verdad? Estoy enamorado del cielo. Vamos a ver, ayer fuimos a la laguna de Paca, me impresionó mucho, me gustó mucho. A ver, vamos a ver cómo es esta laguna, ¿no? La laguna Ñahuipuquio está ubicada a 5 minutos del distrito de Ahuac, en la provincia de Chupaca, a 11 kilómetros de Huancayo. Se cuenta un misterio acerca de esta laguna. Se dice que esta laguna está de alguna forma unida con la laguna de Paca, pues antiguas leyendas cuentan que algunos accidentes, como personas que se ahogaban en la laguna de Paca y no se encontraban sus cuerpos, sino a tiempo después se encontraban en esta laguna. Esta laguna, a diferencia de la laguna de Paca, no esconde una ciudad, sino los tesoros de los antiguos jefes Chupaca, quienes, alertados por la invasión española, decidieron entregar al lago todos sus tesoros, entre ellos una campana de oro y 2 de cobre, las que todavía se oyen cuando el agua las golpea. Es muy bonito la laguna, la verdad. Le hemos dado de comer a los patitos, de verdad. Muy chévere. El agua es bastante helada, es bastante fría. Es una isla flotante en medio de la laguna. Bravazo. Que estamos viendo, pero entonces tú grabas. Hemos venido al cerro Arguaturo. Vamos a hacer una pequeña caminata hasta arriba, el mirador. Increíble. Aquí en el cerro Arguaturo hemos llegado al mirador principal. Y acá se ve la laguna Ñahuipuquio. Se ve todo el paisaje, es increíble, se ve todo el sembrío. La agricultura es una de las principales actividades aquí. Esto es Chupaca. Y de verdad estoy encantado por lo increíble y bonito que es todo, ¿no? Complejo arqueológico Arguaturo. Argua significa quemado y Turo significa hueso. El conjunto arquitectónico está compuesto por 27 construcciones distribuidas de la siguiente forma. Arguaturo cuenta con 16 construcciones, Huincho cuenta con 11 construcciones y barrio religioso y guardianía. Las colcas están orientadas de sur a norte con el propósito de recibir los rayos del sol para mantener secos y frescos los alimentos almacenados, mientras que las viviendas son circulares, construidas formando una circunferencia en torno al espacio central. Un poblador de la zona amablemente nos contó la historia del lugar y de sus habitantes, la cultura huanca. Una ciudad, un centro poblado llamado Arguaturo. Pertenece a la época pre-inca. Tiene una antigüedad de 1221 años. Estoy hablando a inicios del siglo VIII. Amiguitos, toda la ciudad de Arguaturo tiene más de 5 kilómetros. Hasta el final, toda la colina. Por lo menos 6.000 pobladores. Eran integrantes de la gran cultura huanca. Los huancas se desarrollan y ocupan a lo largo ancho de este hermoso valle del Mantaro. Hiperfornidos. Yo tengo arma porra huanca. Vamos a tener la idea de que este es circular. Hueco por el centro, ese es el misterio, oiga, digo, ¿qué han hecho hueco? ¿Cómo han hecho hueco esta piedra tan dura? Y le ponen un mango. La porra huanca es simplemente así redondo, pero los incas, oiga, termina en puntas, en estrella. Nos dirigimos después a un criadero de truchas. Era hora de almorzar y comeríamos truchas a la parrilla. Si vas a Huancayo y no pruebas las truchas, no sabes de lo que te pierdes. El Mirabús ya
pasó de moda ya, este es un motobús, así, o sea, mira, con la moto, con una vista impresionante. Nada que Mirabús, nada que... nada que Mirabús, nada que la mejor vista. Monstruo, de verdad. Bueno, ya está casi atardeciendo. Se ve alucinante como el ocaso, ¿no? Como las nubes. Parece que va a llover. El siguiente lugar que visitaríamos era el Cerro Guaturí. Es un lugar donde se han encontrado fósiles de dinosaurios. Los pobladores del lugar tienen mucho respeto al cerro. Si encuentras una piedra fosilizada tendrás muy buena suerte. Porque nos han dicho los pobladores de acá que tenemos que agarrar una piedra y pasárnoslos por todo el cuerpo. Tipo, uy, para que... Porque es la creencia, ¿no? Para que no nos pase nada y por un tema de los apus, ¿no? Para que el apu no se moleste y nos vaya bien, ¿no? En las subidas. Los pobladores dicen que en este lugar muchos suben a hacer brujería o a buscar oro. Además, este cerro tiene una vista impresionante de todo Huancayo. Nosotros apreciamos el atardecer, fue un espectáculo increíble, pero al caer de noche sí nos dio un poco de miedo. La verdad, la vista es increíble. ¿Te atreves a conocer estos lugares en Huancayo? Este ha sido un video más de Mochileando con Pantoja. Me ayudas mucho dejando un comentario, dándole like y suscribiéndote al canal. No quiero acabar este video sin agradecer a Willy, a John Lazo, a Víctor, a Helio y a Lucho por hacerme parte de esta aventura y de su viaje. Un lugar que me enamoró y de todas maneras volveré.